Vamos a abrir nuevamente la Biblia en el segundo libro de Crónicas. Crónicas, segundo libro. Yo conocí al Señor, o el Señor me encontró a mí cuando tenía casi 19 años. Casi 19 años tenía cuando un amigo me llevó a escuchar la palabra de Dios. No era un concepto favorable que tenía yo hacia los evangélicos, nunca había tenido nada con ellos, ni ellos tampoco, pero hace 55, 56 años costaba escuchar acerca de la Biblia y de los evangélicos, y los evangélicos eran personas de tercera o de cuarta. Y yo me había formado ese concepto equivocado, y este amigo me lleva a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en mi casa, dos chicas, no sé quién eran, habían dejado un folletito. Después supe que era un folleto, ese papel para mí era un papelito escrito. Y mi madre, que estaba allí barriendo la vereda, lo recibió y lo dejó sobre una silla. Cuando yo llego a casa a la tarde, veo este folleto, este papelito, lo leo y me impacta. Y le pregunto a mi mamá, ¿quién dejó esto? ¿De dónde sacaste esto? ¿Cómo está esto aquí? Y me dice, pasaron hace un rato, cuando yo salí a barrer, dos chicas. Me parece, dice, que son de esos papeles que siempre andan dejando los evangelistas. Pero me impactó ese escrito. Me impactó y lo leí no sé cuántas veces en esas horas de la tarde. Y no sabía dónde dejarlo. Yo tenía 7 hermanos más chicos, y no tenía dónde dejarlo. Entonces la idea mía, yo tenía una pieza, en esa pieza mis padres me habían puesto una cama, dormía yo solo en esa pieza, mis otros hermanos tenían otro lugar en la casa. Entonces, a ese folleto, ¿dónde lo dejo? No lo podía llevar todos los días en el bolsillo, se me iba a romper, me impactó ese folleto. Entonces la idea mía fue dejarlo en el medio del colchón de la cama, porque yo sabía que mi mamá una vez por semana me daba vuelta el colchón. Y ese día antes me había dado vuelta el colchón de la cama. Entonces el folleto por varios días ahí me cambiaba la sábana, pero el folleto iba a estar seguro. Lo había puesto en el medio de la cama, y el colchón abajo, en el elástico. Era un elástico en aquel entonces. Y un amigo que yo sabía que se estaba juntando con los evangelistas y me había hablado en cierta oportunidad de la Biblia, yo sin darle mayor importancia porque no tenía interés, pero le llevo ese folleto y le digo, mira, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué es esto? Y entonces él lee el folleto, me dice, este papelito habla de Cristo, habla de la Biblia. Donde yo voy hablamos de esto. ¿No te gustaría acompañarme? Y digo, mira, solamente quería saber nada más.
Pensé yo entre mí, ¿en qué lío me metí? No era ese mi propósito, ir a donde va este. E insistió 2 o 3 veces y pensé yo, digo, bueno, voy a tratar de satisfacerlo y así me lo saco de arriba. Voy a ir una sola vez y fui a la iglesia allí en calle Rioja. Quería hacerme sentar los bancos de adelante. Y yo, no, por aquí estoy bien, porque yo pensaba, si no me gusta mucho, estoy cerca de la puerta de salida y salía. Y entonces vi el movimiento, gente que llegaba, se sentaba, se empezó a cantar. Yo pensé que era otra cosa, pero no era como yo había pensado. Gente culta, gente ordenada, los cantos, las palabras de las canciones, el ritmo de las canciones, me hizo cambiar en parte el concepto. Y terminó la reunión así. Y este muchacho me invitó una vez, otra, 3 veces. Y vivíamos a 60 cuadras de la iglesia. Y me venía a buscar en bicicleta, él para asegurarme que yo vaya, él vivía lejos de mi casa. Tenía que venir de su casa a mi casa y íbamos en bicicleta. Y él para asegurar que yo vaya, yo decía, sí voy a ir, pero yo te paso a buscar y vamos juntos. Y íbamos a la iglesia y fui 3 veces. Y la 4ª vez, este muchacho me dice, yo te paso a buscar mañana, un día sábado. No, le digo, voy a ir solo. Andate vos, yo voy a ir solo. Y fui solo. Con la bicicleta, había un poste de luz ahí enfrente de la iglesia, y ya se ve que en aquel entonces robaban las bicicletas también, porque allá estábamos la bicicleta con una cadena. 50 años ya robaban la bicicleta, ¿no? El otro también venía y ya estábamos ahí en ese poste de luz, la bicicleta. Y escucho la palabra de Dios. Y el predicador habla acerca de Isaías 53. Abre la Biblia, comienza a exponer y justamente el folleto, ese papel que yo lo leía que tanto me había cautivado pero no lo entendía, ahora se me hizo la luz. Ahora entiendo qué es lo que quiere decir esto con lo que me tocó. La 4ª vez. Quedé muy tocado. Nos despedimos de este muchacho y de algunos que encontré allí en la puerta. Y cuando llego a casa, que eran como las 10 de la noche ya, en esa pieza donde yo dormía, solo, no aguanté más. Me senté ahí, reflexioné lo que había oído, volví a leer no sé cuántas veces el folleto y comprendí que Cristo había muerto por mí. Me di cuenta que era un pecador, un miserable, que merecía el castigo ya. Y ahí conocí al Señor, me convertí, me arrodillé ahí junto a mi cama, pedí perdón al Señor y es como que se haya firmado un pacto con Él, o como si hubiese firmado un pacto con Él, un compromiso con Él, que ha durado ya más de 50 años. Después llevé el Evangelio a mi casa, conversión de mi mamá, de mis hermanos, algunos. Mi papá, 20 años después, conoció al Señor. Mi mamá murió hace, ahora en febrero va a ser 2 años, casi con 93 años. Claro, cuando yo nací, mi mamá tenía 16 años. Y estos últimos años nos habíamos emparejado. El médico creía que era mi hermana.
Y en cierta oportunidad, a los 3 años, me llamó afuera, al pasillo, otro médico ahí en el diagnóstico. Me dice, le tengo que decir algo con respecto a su esposa. Creía que era mi esposa. Uno me había confundido con que era hermano, otro que mi mamá lo dejaba hablar y después yo le decía quién era, ¿no? Pero ella se convirtió cuando tenía 36 años. 36, casi 37. Después mi papá, 20 años, fue más duro. Y cuando comencé a leer la palabra de Dios y comprenderla, uno de los pasajes que me impactaron allá, más de 50 años, es este que voy a leer con ustedes. Y lo he leído, pero tantas veces, y lo leo actualmente, porque la palabra de Dios es actual, siempre es actual. No tiene edad, por eso es palabra de Dios. Si compramos el diario, lo leemos hoy y al rato o mañana ya es viejo. Si estamos estudiando, la carrera, el estudio requiere libros para nuestro conocimiento, para irnos formando. Y después que termina nuestra carrera, esos libros ya no nos sirven. Aún a veces ni para regalar, porque la costumbre, las maneras de ir avanzando en el estudio, ya hay libros viejos, no caminan. Pero la palabra de Dios es palabra de Dios, es actual. Es el diario de ayer, de hoy, de mañana, y las últimas noticias las tenemos aquí. Y este pasaje que se encuentra aquí en Crónicas, segundo libro de Crónicas, el versículo primero vamos a leer esta historia. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, era un joven. Repito, si alguno no lo ubicó primero, es Crónicas, libro de Crónicas. Capítulo 26. Veo que alguno no lo había ubicado. Capítulo 26. En el Antiguo Testamento. Primera y segunda de Reyes, primera y segunda Crónica. Dice, comienzo nuevamente, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar. Y 52 años reinó en Jerusalén. Es notable tener en cuenta estas dos cosas que hemos terminado de leer. La edad del muchacho, 16 años, y la cantidad de años que reinó, 52, más que Salomón, más que David. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó con los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos.
Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gudbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presente a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y la fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, viñas, labranza, así en los montes como en los llanos fuertes y fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jael, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de las familias valientes y esforzados eran 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra sus enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén una máquina inventada por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ahí sería conveniente, hermanos, porque ustedes pueden seguir estudiando y escarbando y sacando cosas preciosas de esto que vamos a mirar artificialmente. Hasta aquí hagan una coma allí, porque cambia drásticamente la historia. Este hombre termina el versículo 15 diciendo que fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. El versículo 16. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras de él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová, Dios, lo había herido.
Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo, o se hizo cargo, de la casa real. Este es el pasaje, o uno de los pasajes, como le dije al principio, que hace muchos años me impactó. Por muchas cosas que ligeramente algunas voy a mencionar y ustedes pueden seguir desmenuzándolo y sacar riquezas, porque esta biblioteca, que es la Biblia, tiene enseñanza de todo y para todo. Este muchacho fue llamado a ocupar una responsabilidad que tal vez no la esperaba. Por eso decía al principio que es notable la edad. Tenía 16 años y vuelve a repetir el escrito, la edad. Hacerse cargo del pueblo de Dios, del pueblo hebreo, con todas las enseñanzas y con todas las verdades y con todas las manifestaciones que Dios había hecho con ese pueblo, que este muchacho había oído sin lugar a duda muchas veces a través de aquel grupo de enseñadores que este pueblo tenía. Conocía perfectamente hechos del pasado de Dios a favor de ese pueblo. Y reinó 52 años. Estoy mirando a ustedes, o a muchos de ustedes. No tienen ni 40 años, muchos de ustedes. El 50% no tiene 50 años aquí, de los que estamos aquí. Este hombre reinó 52 años. 52 años. Y hay virtudes preciosas que podemos tomar de este hombre que comenzó bien y terminó mal. Es un ejemplo a tenerlo en cuenta. ¿Cuántas vidas, cuántos hombres, cuántas mujeres de Dios comenzaron bien, pero no terminaron bien? La iglesia, las iglesias están llenos de testimonio de esta naturaleza. Pero lo positivo es que Dios tiene puesto, siempre ha tenido los ojos puestos sobre la gente joven. En la Biblia encontramos vida de hombres y mujeres también. A veces mencionamos solamente a los hombres, pero cuántas mujeres jóvenes, cuántas chicas el Señor ha utilizado. En este momento recuerdo a aquella chica hebrea que fue llevada esclava y sirvió en la casa de Naamán, ¿recuerdan? Y fue la chica esclava hebrea la que le señaló a Naamán que allí en Israel había un profeta de Dios que podía escucharlo y entender, y aún él podía experimentar un milagro, porque Naamán era poderoso, pero era leproso. Una chica. Y así encontramos a un montón de chicas. El Señor se fijó en María, aquella chica que el Señor llamó para que a través de ella descendiera el Rey de la Gloria y se manifestara como hombre a nosotros. ¿Recuerdan? Y así podemos nombrar a un montón de chicas y a muchachos. Ustedes, muchachos y chicas, son perlas preciosas para Dios. Cuán bueno es cuando veo chicos y chicas así comprometidas ya con Dios, jóvenes. Una vida entera para
ser consagrada a aquel que les amó y las compró, y nos compró con su sangre preciosa. La vez pasada comentaba, de vez en cuando recuerdo lo que una vez don Fernando Bagnoni era un siervo de Dios, que muy pocos conocieron. Y era un predicador de auditorios grandes, perteneció al equipo de Billy Graham, era un evangelista del equipo. Murió ya hace unos años. Y él, tomando en Mendoza unas reuniones especiales, invitó a un amigo que era porteño como él, pero estaba trabajando en Mendoza, para que lo vaya a escuchar una de esas noches en ese teatro donde él iba a exponer. Y este hombre fue todas las noches. Cuando terminó la campaña, don Fernando lo saludó y le preguntó qué decisión, después de haber oído el mensaje de Dios, iba a tomar. Y este amigo que había sido invitado le dice: mire, ahí al frente hay un hombre joven que me invitó y entré y con ese hombre me convertí. No con vos. Ese hombre me llevó a los pies de Cristo. Y era un hombre ya de 50 años, largo. Y dice don Fernando, ese día se convirtieron en esa campaña 8 personas y media. 8 personas y media. Dice, 8 personas y media. Sí, 8 personas y media. Eran 8 jóvenes y ese que ya tenía más de 50 años. La contaba como media y como una vida entera a un joven. Sí, hermano, ustedes son una vida entera para el Señor. Pongan toda la ficha en este negocio que no lo han hecho ustedes, lo ha hecho el Señor. Yo le he dicho al Señor en algunas oportunidades: Señor, qué mal negocio hiciste conmigo. ¿Qué compraste? A los 19 años, cuando me salvaste, me perdonaste, qué mal negocio hiciste. El Señor es garante de lo que hace. Él sabe lo que ha comprado. Él sabe lo que tiene en la mano. Este muchacho con 16 años fue llamado y sin lugar a duda tenía un cuerpo bueno de asesores que le ayudaron a crecer. Nosotros decimos gracias, gracias al Señor, porque siempre en las iglesias hay hermanos y hermanas que han hecho y hacen de asesores para ir guiando y ayudando a los más jóvenes, muchachos y chicas. Gracias al Señor, delen siempre por los hermanos, hermanas que están velando, que han hecho de padre y hacen de padre y de madre espiritual. Ahí en Romanos 16 hay un saludo a un montón de hermanos y de hermanas de parte de Pablo a la iglesia de Roma. Y en un texto Pablo saluda a un hermano de allí y le dice, y también saluda a tu madre y a la mía. Se ve que la mamá de este hermano, en alguna oportunidad o en muchas oportunidades, había venido a ocupar el lugar de una madre para Pablo. Y él saluda a este hermano, repito, diciéndole, y da saludo también a tu madre y a la mía. Gracias a Dios, vuelvo a repetir, por los hermanos y las hermanas que han estado y están permanentemente como pastores vigilando y cuidando a los jóvenes. Usías habrá tenido un buen equipo de asesoramiento, pero uno de los hechos sobresalientes dice que en los días en que persistió
en buscar a Dios, Dios le prosperó. En los días que Usía persistió en una forma constante de agradar a Dios, buscó a Dios, Dios le prosperó. Chicas y muchachos, hermanos, uno de los misterios del crecimiento es la preocupación. Cuando buscamos algo, nos vamos a hallar satisfechos cuando hallamos justamente lo que buscamos. Bueno, recién me enteré que hay una pareja de novio. ¿Dónde está? A ver, allá. Bueno, uno y otro, en esta búsqueda. ¿Cuántos quedaron satisfechos cuando vos lo encontraste a él? ¿Es así? Qué lindo es cuando uno encuentra lo que busca. Y cuando buscamos a Dios, cuando hay preocupación, interés en buscarle, el resultado siempre es el mismo: prosperidad. En todo sentido, pero en el sentido espiritual. El crecimiento viene en la medida que estamos invirtiendo nuestro tiempo para conocerle mejor a Él. Persistió en buscar a Dios y en estos días Dios le prosperó. Y dice que salió a la lucha contra sus enemigos y derrumbó muros y edificó ciudades donde había derribado muros. En estos días, en las ciudades, vemos que hay casas viejas de muchos años, edificios, siendo derrumbados y a los pocos días usted ve que se levanta una torre ahí, en el mismo terreno. Y en esto veo algo semejante de lo que Dios ha hecho y hace en nosotros. ¿Cómo puede el Señor edificar una nueva vida en el terreno que era de su enemigo? Donde edificó este hombre, o mandó a edificar, Usías, era terreno que no le pertenecía. Era terreno que él había conquistado y derrumbó todo eso y edificó una nueva ciudad. El Señor nos ha hecho una nueva criatura. Ha hecho un nuevo edificio en el mismo lugar donde antes reinaba o era de otro. Hemos servido tantos años, hemos sido esclavos de Satanás. Nuestro cuerpo estaba para él utilizarlo y él hacía lo que quería. Él nos había reducido a una servilleta de papel. Una servilleta de papel la usamos, la ensuciamos y a la basura. Una persona sin Cristo es una servilleta de papel. Bueno, el Señor recicló esa servilleta de papel. Y donde antes reinaba el pecado, ahora reina el Señor. Alguien dijo, no solamente el Señor nos perdonó nuestros pecados, sino que ahora nos da la victoria sobre el pecado. Haber perdonado nuestros pecados es una cosa. Darnos la victoria sobre el pecado es otra, es una cosa diaria. Haber perdonado nuestros pecados es cosa del pasado. Pero librarnos del pecado es el día a día. Donde derrumbó muros, levantó ciudad. Y Dios le ayudó contra toda esta gente que eran sus enemigos. Y dice que se hizo altamente poderoso. Y edificó torres en el desierto. Torres. Los muros de los castillos y
y de las casas fortificadas, ahí estaban las torres de vigilancia, para controlar todo lo que podía pasar alrededor, si los enemigos, si podían poner arqueros también allí para defender. Y este hombre dice que edificó torres en el desierto. Esto nos habla de vigilancia. Hermanos, más que nunca tenemos que edificar torres en nuestra vida. Muchas caídas nuestras, mucho descuido de parte nuestra, sin lugar a duda, está la derrota allí a la puerta. Porque no hemos sabido levantar torres. No estamos vigilando el tesoro de Dios como Él nos vigila a nosotros. Queremos o creemos que podemos entrar y salir. Y vivimos una vida light. Recuerdo a Sansón. Léanlo ustedes ahí en el libro de Jueces. Sansón jugaba con el pecado. Y un día Dalila le dice, como otras veces le había dicho, Sansón, los filisteos vienen por ti. Y Sansón dijo, me escaparé como las otras veces. Palabra textual. Me escaparé, dijo él, como las otras veces. Pero agrega allí, pero no sabía Sansón que Jehová lo había dejado. Nosotros siempre creemos que nos vamos a escapar. Siempre creemos que nos vamos a escapar. Así pensó Sansón, me escaparé como las otras veces. Pero no sabía que Dios lo había dejado. Este hombre descuidó lo que había edificado en otra oportunidad y había abierto muchas cisternas. Era un hombre sabio, sabía que sin agua no podía mantener, no solamente él, sino la ciudad, la población y muchas cisternas de donde proveer al pueblo y él de agua. E hizo muchas cisternas, no solamente torres, sino cisternas. Y aquí nosotros tenemos un manantial de agua viva. Dice el Señor, palabra profética, mencionando el sacrificio de Cristo y después de esto. Allí en Zacarías, en aquel día, dice el Señor, habrá un manantial abierto para la inmundicia y para el pecado. Gracias a Dios que Cristo es un manantial abierto para zambullirnos una y otra vez, para saciar nuestra sed, para limpieza de nuestra alma y de nuestro corazón. Cisterna abierta, y no como aquellas que a través de Isaías reprochaba el Señor al pueblo. Ustedes están cavando permanentemente cisternas rotas que no detienen agua. Un pozo, que hay una vertiente, hay una grieta allí que, como surge el agua, también se va. Cisternas rotas. Este hombre supo edificar esto. Y era amigo de la agricultura. Era un hombre completo. Ustedes vean, vuelvo a repetir, era un hombre completo. Era un hombre que no solamente pensaba en sí, sino en el bienestar del pueblo. Amaba la agricultura. Tenía campos fértiles y ahí sembraba. El corazón, la vida de cada uno de nosotros es fértil para los propósitos, para la semilla de Dios. Tu corazón, hermana mía, mi corazón, debe ser un terreno fértil. Debemos cultivar ahora, mientras el Señor nos da oportunidad. Ustedes que están cerca del campo saben cuándo se siembra el trigo, cuándo se siembra el girasol, la soja, el sorgo. Tiene su tiempo. El agricultor sabe cómo preparar la tierra y cuándo
colocar la semilla y cuándo también es tiempo de levantarla, porque era, dice este hombre, amante de la agricultura. Es tiempo de cultivar el carácter, cultivar el estudio de la palabra de Dios, cultivar la comunión con Dios, el tener visión guiada del Espíritu Santo para ejecutar la obra, cultivar. Nuestra vida debe ser un campo de Dios, de cultivo. No que se llene de abrojo o de maleza. Como el otro día un señor me hablaba del sorgo de Alepo, que se había infestado el campo, y estuvimos hablando, y bueno, un momento para compartir también de las verdades. A veces las malezas también son cultivadas. Satanás se encarga él también cultiva. ¿Recuerdan la parábola? El sembrador sembró trigo y vino el maligno y también sembró entre el trigo, sembró cizaña. Debemos velar, porque sin lugar a duda no se necesita mucho tiempo ni mucho trabajo para que Satanás también haga su plantación en nuestros corazones. Cultivemos lo que es agradable, lo que va a quedar al fin. Nuestra vida, muchachos y chicas, si el Señor no viene antes, como la mía, como la de algunos hermanos ya mayores, ha sido semejante, como dice la palabra de Dios, como agua derramada por tierra que no puede volver a recogerse. Yo lo que no cultivé ya no lo puedo cultivar. Las aguas que corrieron, los años que ya no lo puedo volver, como agua derramada por tierra que no puede volver a recogerse. Este hombre era un hombre que enseñó a prepararse para la paz, para la siembra y para la guerra. Aún tenía un equipo de ingenieros en aquel entonces. E hizo lanzas, escudo y preparó al pueblo para trabajar y para defenderse. Y Usías preparó todo el ejército con estas cosas, escudo, lanzas, y dice que fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Versículo 15. Ahí terminó la cosa. Todo lo positivo de este hombre, y podemos sacar y hablar de estos textos mucho, pero dice el versículo 16, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Cuando él creyó que era fuerte, invencible, se enalteció para su ruina. Ahí le leo textualmente ese texto tan precioso de Romanos, capítulo 12, el versículo 3. Pablo, hablando a sus hermanos en Roma, les dice, porque digo por la gracia que me es dada, que cada uno que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No piense de sí, no tenga de sí un más alto concepto que el que debe tener. Que no nos creamos que somos superiores a otros. Este hombre, cuando se sintió fuerte, se sabía fuerte, se enalteció para su ruina. La grandeza de un hombre y una mujer no está en su sabiduría. Gracias,
porque la iglesia está llena de hombres y de mujeres sabios. No me refiero a ese punto de la sabiduría y del conocimiento, sino la grandeza de un hombre y de una mujer está justamente en su humildad. Lo hemos aprendido del Señor. Cuando más brilla Él en la consideración de la iglesia y de nosotros, es cuando vemos su humildad. Su ejemplo de humildad, que lo llevó hasta la muerte y se sujetó hasta la muerte en humildad. ¿Quién puede comprender esto, siendo Dios? Nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Y más adelante decía Pablo, si alguno piensa estar firme, si alguno cree que está firme, mire y no caiga. Siempre debemos recordar, hermanos, que los laureles de ayer, ganados ayer en nuestra vida cristiana, no nos aseguran los laureles que debemos ganar hoy, menos los de mañana. A veces quedamos con la gloria del pasado. Esto y esto y esto y eso fue. Repito, los laureles de ayer no aseguran los de hoy y menos los de mañana. Este hombre se enalteció y dice que en esto se levantaron 80 hombres con el sumo sacerdote y le dijeron: Usías está haciendo mal porque él quiso ocupar un lugar que no había sido llamado a ocupar. El quemar incienso, la tarea de ahí en el santuario, aunque él era el rey, no se le había dado de parte de Dios esto. El Señor tenía su gente aparte. Era otro ministerio. Y estos hombres jugándose la cabeza, porque sabían que tenían que irlo a enfrentar a Usías. ¿Y quién era Usías? Se jugaron la cabeza y le dijeron: un momento, Usías, claro que eres poderoso, tienes el mundo en tus manos, pero no te toca a ti hacer esto. Estás pecando y estás llevando al pueblo al pecado. Gracias a Dios, hermano, por hombres y mujeres valientes, que siempre lo tuvo la iglesia, que supieron siempre encaminar a la iglesia con sus consejos sabios. Esto es así, esto es negro y esto es blanco. Este es el camino, este es un paralelo. Esta es la semilla. Gracias a Dios por hombres y mujeres así que aún velan para la guía de la iglesia, para el consejo de la iglesia. Estos sacerdotes enfrentaron a este hombre poderoso. Y dice que cuando los oyó Usías, se llenó de ira. Se enojó. Que vengan a pararlo, a frenarlo. Que él no conocía barrera, que avanzaba, era una topadora. Que me vengan ahora a decir lo que tengo y lo que no tengo que decir. Dice que se llenó de ira. Y la lepra le brotó en la frente. Se llenó de ira, pero también se llenó de lepra. ¿Qué cosa, Se llenó de ira, pero también se llenó de lepra. ¿Y dónde? En el altar, ahí en el templo, en el lugar del servicio. Miren, hermanos, a veces en el lugar santo, donde estamos, donde nos movemos, podemos contagiarnos de lepra. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? La iglesia debe ser un lugar incontaminado, debemos vivir en un ambiente así.
Por eso decimos que la iglesia es semejante o puede ser semejante a un hospital, a un sanatorio. Debe ser así para los que vienen de afuera, que no conocen al Señor, y también para nosotros heridos, lastimados y muchas veces tocados. La iglesia debe ser un lugar así. Este hombre, en el mismo lugar del santuario de adoración, se llenó de lepra. Y dice que este hombre se dio cuenta, y todos se dieron cuenta, que el que lo había herido era Dios. Y terminó leproso. Y murió leproso. En aquel entonces la lepra era incurable. Gracias a Dios que hoy es una enfermedad controlada. He trabajado con un misionero que se llamaba Amadeo Rondinella, murió hace unos años, y él siempre su ministerio fue trabajar entre los leprosos. Y ahí en Colonia Ensayo, cerca de Paraná, había un leprosario y él me llevó ahí. Yo nunca hubiese ido ahí, pero don Amadeo me llevó a trabajar entre los leprosos. Trabajé un tiempo y entonces comprendí lo que tanto había leído y había oído acerca de los leprosos. Por un tiempo lo tenía ahí, en diferentes grados de esa enfermedad. Este hombre tuvo que ser apartado, como era costumbre, y a vagar y a morir allá en el desierto. Dice que murió leproso. Y fue excluido, lo hemos leído, fue excluido de la casa de Dios. ¿Qué final, Comenzó bien y terminó mal. El Señor nos ha hecho y nos ha llamado a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Hermano, que este nuevo año que hemos comenzado, tal vez en el calendario de Dios, este año, cualquier día, como dijimos hoy, puede venir el Señor, esté incluido en ese calendario bendito. Entonces que el Señor nos ayude a enfrentar este año con una mirada de cultivo espiritual que glorifique el nombre de Dios. Y Pablo decía, Cristo será glorificado en mi vida o por muerte. Ese era el pensar de Pablo. Cristo será glorificado en mí por vida o por muerte. La mejor recompensa, el mejor gozo que podemos tener como hijo de Dios para ser recibido aquel día, bien buen siervo. Y no solamente bien buen siervo, sino con una calificación de 10. Bien buen siervo y fiel. Y fiel. Que el Señor nos ayude a ser fieles hasta la muerte. Ustedes son capaces, hermanos. Yo con ustedes. El Señor vale la pena. El Señor merece que le seamos fieles hasta la muerte. Y la vida tiene otro gusto. La lucha tiene otro gusto. El Señor le ha puesto aquí como luz. El Señor nos ha llamado, como dice la palabra de Dios, para que seamos cabeza, no cola. Gracias, hermanos, por estos momentos lindos que hemos pasado y me he gozado al ver chicos crecer, hermanos que también tienen sus años también, pero firme, firme como una sola pieza. Como es así nuestro Señor, no hay sombra en Él de variación. Gracias.